La idea de trabajar a partir, digamos, con el texto Cliff de Alberto Conejero fue primero. Alberto compartió el año pasado conmigo el seminario de autores de Panorama Sur, que es el espacio que tenemos hace 3 años junto a Cintia Edul. Y Alberto fue uno de los autores que estuvo participando en el seminario del año pasado. Él es un autor español. Nos hicimos muy amigos durante ese tiempo, digamos, él estuvo aquí un mes y yo leí el texto de Cliff, que en realidad me lo acercó en función también de ciertas charlas que teníamos respecto a determinados íconos de la cultura, digamos, norteamericana, que están también asociados a toda la iconografía gay. Uno de ellos es claramente Montgomery Clift. Yo tenía, digamos, a Cliff lo conocía claramente por haber visto algunas de sus películas, no tantas, en realidad por ahí la primera que vi es la que dirigió Hitchcock, que se llama I Confess, o Mi secreto me condena en español. Que es una película que él filmó pre-accidente, digamos, porque bueno, su vida de alguna forma está asignada por esa suerte de eje en el medio que es el accidente que tiene a los 36 años. Y digamos, no tenía un vínculo como fuerte con el personaje previo a la lectura de la obra. Lo que pasó con la obra es que, digamos, despertó, en principio cuando yo la leí, que es lo que en general me pasa con los materiales que decido finalmente montar, es que, bueno, de alguna forma, yo por mi propio trabajo de dar muchas clases vinculadas a la escritura, cuando me enfrento a un texto siempre empiezo como a ver la situación más técnica, ¿no? Y en este caso, como en otros, el texto empezó como claramente a interpelarme, o sea, entré a formar parte de un lector, digamos, a transformarme, mejor dicho, en un lector, ingresando a esa ficción que el texto proponía. En general, cuando me pasan ese tipo de cosas, siento que el texto me atrae por motivos más personales, y ese de alguna forma es una suerte como de filtro para saber si me dan ganas de dirigirlo o no. Muchas veces me pasa con los textos que me hubiera gustado verlos escritos, digamos, entonces bueno, escribirlos en el escenario es una suerte de reescritura. En el caso del texto de Alberto, lo que me produjo una enorme seducción tuvo que ver no tanto con el personaje en sí, en ese momento, con Montgomery Clift, sino con esa suerte de intertexto por lo menos muy claro para mí que tiene con La Gaviota, que es una obra que a mí me gusta muchísimo y que me produjo como el texto de Cliff, como una entrada muy fuerte a partir de eso, de la lectura que hace Alberto del texto de Chekhov, ¿no? Y que en realidad de alguna forma uno puede entender Cliff como una suerte de reescritura de La Gaviota, ¿no? Porque los personajes están allí, porque Elizabeth Taylor puede ser Mina, porque la madre de Cliff puede ser Arkadina, porque Cliff puede ser Treplev, porque Brandon puede ser Trigorin. Entonces ahí empieza a haber una suerte como de resonancia respecto del texto de Alberto en función del texto de Chekhov, que fue lo que más me conmovió en la lectura. Después sí, trabajando en el montaje o previo al montaje y en el montaje también, nos adentramos claramente en la figura de Montgomery Clift, que es una figura, digamos, muy atractiva, que nosotros igual de alguna manera lo que decidimos hacer de manera bastante consciente es como adueñarnos de su universo y conocerlo, ver sus películas, ver su biografía, hacer todo el trabajo de campo que no suele hacer en este tipo de situaciones. Y después, de alguna forma, en el transcurso de los ensayos, no habían pasado muchos ensayos hasta que decidimos claramente olvidar todo eso. O sea, no se trataba ni de hacer claramente la obra no es una obra biográfica, digamos, si bien tiene elementos de la biografía de Cliff, pero no intenta recuperar una... O sea, no es un biopic, digamos. No es una bioplay o biopic, para nada. Digamos, y en realidad lo que nos interesaba era, en algún punto, trabajar con esa suerte de puesta en abismo que tiene el texto respecto a la idea de la actuación, ¿no? Es un actor que hace Cliff, que a su vez Cliff quiere hacer Treplev y así, ¿no? Entonces en esa zona, digamos, que además es algo que a mí siempre me atrae en general en los materiales, que también fueron cosas que yo fui descubriendo a lo largo del montaje,
que había cosas en el texto que también me habían llamado la atención de manera un poco más inconsciente, como por ejemplo esta que te cuento ahora, que tiene que ver con esa idea de, bueno, cuál es el límite entre la ficción y la realidad, ¿no? El límite de la representación. ¿Sí? Claro, que es algo que a mí me atrae pensar en los montajes que hago, de hecho, en muchos de los montajes de Los Mansos, en varios montajes que hice, siempre esa pregunta estaba como muy presente, ¿no? Más allá de la cosa obvia, que hay un actor que hace un personaje, pero problematizar esa frontera, ponerla en foco, me atrae mucho, digamos. A mí no me interesa como lector, y obviamente muchas veces como espectador, el teatro que pretende construir una ilusión total, ¿no? Y ya ahora no. Después del cine es complejo eso, digamos. Sí, igual los intentos sí, digamos, hay mucho teatro representacional, digamos, y me parece que a mí me atrae otra zona del teatro. Y me parecía que Cliff permitía también esas zonas de ficción pura o de escena, digamos, si querés llamarlo, y también permitía esas zonas más de reflexión o de duda o de borde entre la realidad física, digamos, matérica, que compartimos, el espacio que estamos compartiendo en ese momento entre los espectadores, y en este caso el actor, perdón, y ese otro espacio que se construye, digamos, que es el espacio ficcional. La idea de la cotidianeidad creo que surgió en este sentido. También trabajamos claramente con el caudal expresivo de Nahuel Cano, que es el actor que está a cargo del espectáculo. No hubo un trabajo, digamos, de fuentes respecto a eso. Trabajamos con el texto, claramente que el texto tiene marcas de época, signos, digamos. Hay algunos elementos muy claros en la puesta en escena, sobre el tipo de teléfono que hay, el tipo de silla que hay, ciertas proyecciones que usamos, y la ropa y la música, que construyen de alguna forma una suerte como de perfume de fines de la década del 50 hasta mediados del 60, porque la obra toma en realidad esos últimos 10 años en la vida de Cliff, del 56 que es el accidente hasta el 66 que es su muerte. Sí. Y toda la situación, digamos, todo lo que tiene que ver con que lo cotidiano o la privacidad del personaje apareciera, fue un trabajo que hicimos Nahuel y yo en función de su propia, de su zona, de su imaginación. Y, o sea, no quiero decir, no hubo una... No sé cómo es la intimidad de una estrella de Hollywood, digamos, uno lo puede saber si uno lee los diarios de autobiográficos, pero no hicimos claramente un trabajo de campo en eso, digamos, O sea, fue como intuitivo. Fue en realidad trabajar, o sea, la intuición sí, obviamente la intuición siempre forma parte del trabajo artístico, digamos, pero fue más servir de alguna forma a la situación propuesta por el texto, con mi mirada que recorta de una manera particular, porque es mía, y nada más que por eso, lo que estoy viendo, y con la capacidad expresiva que tiene Nahuel, que es también singular.